Principales diseños de estudios epidemiológico. ¿Cuáles son los principales diseños de estudio epidemiológico? Ensayo clínico, ensayo de campo, ensayo comunitario de intervención, estudios ecológicos, estudios de prevalencia, estudios de casos y controles, estudios de corte o de seguimiento. ¿Cómo se clasifican? Experimentales y no experimentales. ¿Cuáles son las características generales de cada uno de ellos? Ensayo clínico es el estudio experimental más frecuente. La validez de este estudio radica fundamentalmente en que el proceso aleatorio haga los grupos comparables en las variables más relevantes en relación al problema a estudiar. El diseño del estudio debe contemplar básicamente la ética y justificación del ensayo, la población susceptible de ser estudiada, la selección de los pacientes con su consentimiento a participar, el proceso de aleatorización, la descripción minuciosa de la intervención, el seguimiento exhaustivo que contemple las pérdidas y no cumplidores, la medicación de la variable final, la comparación de los resultados en los grupos de intervención y control. Ventajas: mayor control en el diseño, menos posibilidad de sesgos debido a la selección aleatoria de los grupos, repetibles y comparables con otras experiencias. Ensayo de campo. Trata con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla, y estudian factores preventivos de enfermedades como puede ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas. Ensayo comunitario de intervención. Incluye intervenciones sobre bases comunitarias amplias. Este tipo de ensayo suele ser cuasas experimentales. Existe manipulación pero no aleatorización, en los que una o varias comunidades recibirán la intervención mientras que otras servirán como control. Los estudios experimentales sí tienen un diseño cuidadoso, con un tamaño de muestra el suficiente, un proceso de aleatorización adecuado, una intervención y un seguimiento perfectamente controlados. Puede proporcionar evidencias muy fuertes que nos permitan emitir juicios sobre la existencia de relaciones causales entre variables. Estudios ecológicos. Se mide la exposición y se registra la ocurrencia del evento en el estudio. Sin embargo, en ocasiones la unidad del análisis puede no ser el individuo, sino un conjunto de conglomerado de individuos miembros de la población en estudio. Estos estudios no utilizan la información del individuo de una forma aislada, sino que utilizan datos agregados de la población. Describen la enfermedad en la población en relación a variables de interés como la edad, la utilización de servicios, el consumo de alimentos, de bebidas alcohólicas, de tabaco,
la renta per cápita, estudios de prevalencia. Estudian simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida, en un momento determinado. Esta medición simultánea no permite conocer la secuencia temporal de los acontecimientos y no es por tanto posible determinar si la exposición precedió a la enfermedad o viceversa. La realización de este tipo de estudios requiere definir claramente la población de referencia sobre la que se desea extrapolar los resultados, la población susceptible de ser incluida en nuestra muestra, delimitando claramente lo que puede ser incluidos en dicho estudio. La selección y definición de variables por las que se va a caracterizar el proceso. Las escalas de medida a utilizar. La definición de caso. Este tipo de estudio identifica a personas con una enfermedad u otra variable de interés. Que estudiemos los compara con un grupo control apropiado que no tenga la enfermedad. La relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad se examina comparando la frecuencia de exposición a este u a otros factores entre los casos y los controles. Estudios de casos y controles. Ventajas: relativamente menos costosos que los estudios de seguimiento. Corta duración. Aplicación para el estudio de enfermedades raras. Permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad. Estudios de corte o de seguimiento. Estos son identificados en función de la presencia o ausencia de exposición a un determinado factor. Este momento todos están libres de la enfermedad de interés y son seguidos durante el periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno que nos interesa. Si al finalizar el periodo de observación la incidencia de la enfermedad es mayor en el grupo de expuestos, podemos concluir que existe un caso de asociación estadística entre la exposición a la variable y la incidencia de la enfermedad. Ventajas: estiman incidencia, mejor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición.